¿Qué tal? Buenos días. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En este podcast practicante en enfermería. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la verdad, que es muy sencillo y cotidiano, que son las fracturas. En el día de hoy nos acompaña el enfermero Ulises, la enfermera Ashley y Xochitl, y su servidor moderador Brandon. Agradezco la presentación, chicos, pero claro, porque cuando escuchamos una fractura pensamos que es solo un hueso roto, pero detrás hay muchos tipos de mecanismos, clasificaciones y tratamientos. Y coméntenme, ¿qué es una fractura para ustedes? Bueno, pues para empezar, una fractura es la pérdida de la continuidad normal del hueso. Es como si el hueso se interrumpiera en su propia estructura. Esto puede deberse a varias causas. Si es como por un golpe directo en el mismo punto, hablamos de un traumatismo directo. Pero también puede ser indirecto, como cuando alguien cae sobre la mano y se fractura el hombro. También tenemos fracturas patológicas que ocurren en el hueso debilitados, como enfermedades como tumores, osteoporosis y la fractura por estrés, que son los resultados de microlesiones repetidas, muy comunes en corredores o militares. ¿Y ustedes saben qué mecanismos físicos producen una fractura? La fuerza aplicada puede ser de tracción. También conozco que puede ser de compresión o torsión e incluso flexión. Cada una genera un tipo de trazo diferente. Por ejemplo, la torsión suele provocar fracturas en forma de espiral. La compresión, por otro lado, es común en huesos como las vértebras, sobre todo en personas con osteoporosis. O sea que no solo importa la intensidad, sino también la forma en la que se aplica la fuerza. Y bueno, chicos, ahora que ya sabemos de las fracturas y cómo se producen, ahora hablaremos de la clasificación de las fracturas. Y ya que esto es muy interesante, la clasificación, porque hay muchas formas de hacerlo. Sí, se clasifican según su energía, ya sea alta o baja. Por ejemplo, en extensión, ya sean completas o incompletas, como la estructura en tallo verde que se forma en niños. También tenemos el mecanismo, que puede ser directo o indirecto. Por ejemplo, en partes blandas, cerradas o abiertas, estas tienen un mayor riesgo de infección. También puede ser por localización anatómica, ya sea proximal, diaficiaria o distal. La superficie articular, ya sea extraarticulares o articulares. Y en niños, fracturas fisiarias o epifisiólisis, clasificadas por Salter-Harris. También las estables o inestables. Las primeras se mantienen alineadas, mientras las inestables tienden a desplazarse y complicar el tratamiento. Pero no olvidemos las clasificaciones AO o la OTA, que son de las más completas, porque organizan las fracturas por hueso, segmento o complejidad. A simple, B con cuña o C compleja. Vale, bueno, ya sabemos los tipos, pero ¿cómo voy a saber yo que tengo una fractura o una dislocación? Ya que a veces las personas confundimos una parte con otra, con una fisura. Esa es una muy buena pregunta, Brandon. Hay que tener en cuenta que está la historia clínica. Primero se pregunta cómo fue el accidente, los síntomas principales, si hay algún dolor intenso, una incapacidad para mover el miembro o deformidad. Y después vamos a pasar a la exploración física. Buscamos si hay algún edema, un hematoma, un dolor a la palpación, crepitación o movilidad anormal. Pero bueno, para esto no podemos olvidar la exploración neurovascular, para comprobar que no haya daños en los nervios o vasos sanguíneos. Y claro, compañeros, igualmente hay estudios e imágenes y radiografías. En dos proyecciones como base, en casos más complejos, se usa la TAC o las resonancias. Pero bueno, el tratamiento no acaba en el hospital. La rehabilitación es fundamental para los pacientes.
Sí, claro, la movilización temprana, cuando es posible, previene la rigidez, la pérdida muscular y favorece la recuperación. Pero bueno, la duración y el tipo de rehabilitación depende de la edad, el tipo de fractura y la evolución del paciente. Con un buen manejo integral, la mayoría de los pacientes logran volver a su vida normal. Bueno, concluyendo en este tema, una fractura no es solo un hueso roto, sino un proceso de complejos que requieren diagnóstico adecuado, tratamientos y correctos para una buena rehabilitación para nuestro paciente. Oh, vaya, esperemos que este episodio les haya aclarado muchas dudas sobre el tema. Y recordemos, ante cualquier sospecha de que tengamos una fractura, lo importante es acudir a un médico. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio en su canal favorito. Y esto fue Enfermería para practicantes.